Bienvenidos hermanos y amigos a lo que es nuestra serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, elaborados por Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. En esta entrega, nuestra número 26 de la serie, seguimos en el capítulo 3 de esta carta y continuamos analizando en el versículo 9 los resultados que produjeron en el ánimo del apóstol las buenas nuevas, las buenas noticias recibidas de parte de Timoteo sobre la firmeza en la fe en medio de las pruebas de sus amados hermanos. Nos regocijamos en la prosperidad temporal de nuestros hermanos. Mucho más deberíamos regocijarnos en lo que es su prosperidad espiritual. El apóstol estaba bien seguro de que la firmeza en la fe manifestada por sus muy amados hermanos en medio de tan grande prueba se debía solo a la gracia de Dios. Por lo tanto, las acciones de gracias debían ser dadas a Dios en su nombre. Y así lo encontramos en este texto, literalmente sin palabras para expresar toda su gratitud a Dios por todo el gozo que produjo al corazón de este pastor las buenas noticias de la constancia en la fe de sus amados hermanos. Así pues, entremos al análisis de este versículo tan rico. Versículo 9, dice el apóstol Pablo: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Esta es una pregunta retórica que expresa una profunda emoción. Pablo estaba completamente consciente de que sus palabras no eran más que una formulación pobre e inadecuada de la acción de gracias que se deben dar a Dios, por lo que intenta expresar su profunda gratitud. ¿Qué acción de gracias podremos dar en retorno a Dios por vosotros? Según la Biblia textual. Notemos que aquí, por vosotros, significa concerniente a vosotros o en nombre de vosotros. Tengamos en cuenta que Pablo no les agradece a ellos, sino que le agradece a Dios por ellos. Si bien estas palabras deberían alentarlos, a los hermanos tesalonicenses, no dan ocasión para el orgullo personal, ni del apóstol ni de ellos, puesto que la acción de gracias de la que está hablando Pablo, del griego eucharistía, de eu bien, más charizomai, que significa otorgar, dar, habla de lenguaje agradecido a Dios como un acto de adoración, de agradecimiento dirigido exclusivamente a Dios. Podremos dar a Dios o podremos dar en retorno a Dios. Significa devolver a cambio de algo recibido. La idea es practicar la reciprocidad con respecto a una obligación. Significa pagar algo adeudado. Pablo está diciendo que nosotros, como cristianos, debemos a Dios una gozosa acción de agradecimiento y alabanza por lo que Él ha hecho por nosotros. Pablo expresa lo que nunca debería estar ausente de ninguna de nuestras devociones, es decir, el reconocimiento agradecido de misericordias pasadas, tal cual como nos enseña el Salmo 103, donde nos dice: y no olvides, hablando a su alma, ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. A diferencia de lo que debe ser también una búsqueda sincera de misericordias futuras. Cuando David fue castigado por Dios por haber realizado un censo en el pueblo bajo la incitación de Satanás, y como consecuencia de ello le fue enviada una peste en la que murieron de Israel 70,000 hombres apenas en 3 días. Tenemos unos 4 meses ya de esta pandemia y la cifra de muerte andan por los 80 y pico mil.
Apenas en 3 días murieron de Israel 70,000 hombres. Algunos relata Primera Crónicas 21:14, igualmente Segunda Samuel 24:15. En esa oportunidad el vidente Gad, enviado por el ángel de Jehová, le dijo a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo, en Primera Crónicas 21:18. Cuando David se lo hizo saber a Ornán, este intentó dárselo, el terreno, gratuitamente, pero David le respondió: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Versículo 24. Este es un pasaje sumamente interesante, en donde vemos desplegarse en primer lugar la gracia soberana de Dios. Aquí vemos al desnudo el corazón misericordioso de Dios. Dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Nos dice Primera Crónica 21:15. Como respuesta a este juicio, vemos la humillación de David y los ancianos y una plena confesión de sus pecados. En el verso 16 y 17 dice: entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal. Luego viene la instrucción de parte de Dios acerca de lo que debe hacer para que cese el juicio que vino como consecuencia del pecado. Gad, por instrucción del ángel de Jehová, le dijo que subiese y construyese un altar a Jehová. Versículo 18. Así, la justicia de Dios fue satisfecha mediante el sacrificio. Y como muestra de ello, Dios, dice el versículo 26, les respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Este holocausto no es más que un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él cargó con nuestros muchos pecados, y en vista de eso, la ira de Dios recayó sobre él. Y la espada desenvainada, que iba dirigida en aquella ocasión a Jerusalén, ahora a nosotros, fue detenida por ese sacrificio, ese holocausto hecho por Jesucristo allí en favor nuestro, en la cruz del Calvario. El famoso cantante cristiano Ira de Sankey, que según sus biógrafos cantaba el Evangelio y que fue el acompañante del célebre predicador norteamericano D.L. Moody durante muchos años, escribió un himno que refleja con hermosura este acontecimiento. Y dice este himno: ¡qué carga inmensa, oh Señor! Una de cuyas estrofas dice: su santa vara Dios blandió, hiriéndote a ti. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Tu sangre en don de expiación vertiste tú por mí. Cuando David vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada, entendió de qué gran desastre la gracia de Dios le había librado. Por eso afirmó que no iba a darle a él nada que no le costase sacrificio. La palabra holocausto es la palabra hebrea olab, la misma que utilizó Jehová cuando se dirigió a Abraham y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Aquí está la palabra olab, Génesis 22:2. Dios le estaba pidiendo a Abraham que le diera lo que era de mayor valor para él. De igual manera, David no quería darle al Señor
nada que no fuera de alto valor para él. No iba a darle lo que le sobraba. Olad se vuelve a usar en el verso 13, donde dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Prácticamente todos los creyentes hemos visto en este carnero un tipo del Señor a quien su Padre no escatimó, es decir, no se reservó, no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, según nos revela Romanos 8:32. Dios el Padre entregó por nosotros lo que era de mayor valor para Él. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a darle a nuestro Señor a cambio de tan grande muestra de amor? ¿Qué deberíamos ofrecerle? Alguien decía, con sobrada razón, que cuando no hay nada por qué agradecer, no hay adoración. Hoy vemos en la iglesia, en los cultos de adoración, todo tipo de instrumentos, de música de las más diversas procedencias y cantos con letras, cuando no abiertamente heréticas, de pobrísimo contenido doctrinal, y todo bajo el alegato de que los hermanos entienden que hay que romper con la rutina y ponerle fin al aburrimiento de los himnos tradicionales, entiéndase viejos, y uno se pregunta, ¿se ha perdido el concepto de la adoración? ¿La adoración es para agradar a Dios o a los hombres? Uno de los más grandes himnos de todos los tiempos es La cruz sangrienta al contemplar, de Isaac Watt. En nuestro himnario, Himnos y Cánticos del Evangelio, el 262. La última estrofa de este himno dice: ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. El corazón, lo de mayor valor, es lo que deberemos ofrendarle a nuestro Dios. El apóstol se pregunta, ¿qué acción de gracias podremos dar en retorno a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Por todo el gozo. Gozo, del griego hará, relacionado con chairo, gozarse, regocijarse, es un sentimiento de alegría interior, de deleite o regocijo. Los diccionarios seculares definen la alegría como la emoción evocada por el bienestar, el éxito o la buena fortuna, o la emoción evocada por la perspectiva de poseer lo que uno desea. La definición del mundo de la alegría es, por lo tanto, prácticamente sinónimo de la definición de la felicidad, ya que ambas emociones dependen de lo que sucede. El diccionario de la Real Academia Española lo define como sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Ciertamente hay gozo en la vida humana, como la que se experimenta en las victorias o durante las cosechas abundantes. Dice Isaías 9:3, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Pero con mayor frecuencia, la Biblia habla de alegría en el sentido espiritual. Por ejemplo, Nehemías le dice al pueblo que lloraba oyendo las palabras de la ley, Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. De manera similar, David le suplicó a Dios
que le volviera el gozo de tu salvación, en el Salmo 51:12. No es de sorprender que el gozo y el regocijo se encuentren con mayor frecuencia en los salmos, alrededor de unas 80 veces, y en los evangelios, unas 40 veces. Y C.S. Lewis dice que él experimentó el gozo cuando descubrió que Jesús era la fuente de toda alegría. Por todo el gozo con que nos gozamos, dice el apóstol en este pasaje. En él el tiempo presente del verbo gozar, es decir, yairomen, indica que su alegría, su jará o chará, era un fruto continuo, sobrenatural, dado solo por el Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22, y no una reacción emocional pasajera, como se ve en aquellos que simplemente son felices cuando las cosas van bien, pero no lo son cuando las cosas no van bien. D. Edmund Heber, en su comentario a esta carta, escribe que, y cito, el uso del sustantivo jará y el verbo jairomen subraya la realidad de su alegría, mientras que la palabra todo resalta la cualidad superlativa de la misma, por todo el gozo con que nos gozamos. Debido a la naturaleza y el alcance de su alegría, le deben a Dios una mayor deuda de agradecimiento de la que pueden expresar. ¿Qué acción de gracias podremos dar en retorno a Dios por vosotros? La suya es una alegría continua, como lo indica el tiempo presente del verbo. Está contrastada o contrarrestada esta alegría por toda nuestra necesidad y aflicción. O sea, la alegría es continua, contrarresta toda nuestra necesidad y aflicción, como señala el apóstol en el versículo 7 de este capítulo 3. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿somos capaces de mantener el gozo del Señor en medio de esta pandemia que cada día mata a miles de personas en todo el planeta? En medio del dolor y la angustia que nos rodea, ¿ese gozo del Señor está presente en nosotros? Recordemos una vez más lo que les dijeron Nehemías, Esdras y los levitas al pueblo que lloraba mientras se leía la palabra. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Jeremías 8:10. Este gozo que viene de Jehová, no de ellos mismos, ni de su medio externo, era lo que los fortalecería y los sostendría como un tónico en medio de las dificultades de la vida. Dice Pablo, delante de nuestro Dios. El hecho de que Pablo y Silvano y Timoteo expresasen el gozo delante de nuestro Dios, el Dios con el que ellos mantenían una relación personal e íntima, indica la pureza de este gozo. Es una alegría que se manifiesta ante la presencia de Dios sin vergüenza, ya que no está contaminada por el egoísmo personal o los motivos mundanos. Aquí tenemos otro ejemplo de la práctica de Pablo de elevar todo lo que venía a su vida, ya fuese triste o alegre, a la presencia de Dios mismo. Así vivió en el sentido de la presencia de Dios continuamente con él. El salmista David escribe, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Salmo 68:3. Aquí el salmista habla de la manifestación de un gran gozo. La expresión está diseñada para expresar una gran alegría, una alegría que se multiplica y se prolonga en el tiempo. Es la alegría del corazón acompañada
también de expresiones corporales de gozo. Saltarán de alegría. Hay un himno que dice: grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará. Y el coro dice: grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Es nuestro deseo y propósito, hermanos, a través de estos estudios de su palabra, que ustedes también estén disfrutando de manera continua, sin importar la circunstancia, del gozo que solo da el Señor. Por hoy hemos terminado. Le damos las gracias a nuestro Dios que hemos podido completar 26 estudios, casi uno por día, durante esta cuarentena. Esperamos que a ustedes les haya sido de tanto provecho como lo ha sido también para nosotros. Así que el Señor les bendiga ricamente.